Yo soy Paula, soy estudiante de acá de sexto año de medicina, me formo en el Hospital de Clínicas y soy docente de genética y biología molecular de la facultad. Y bueno, nos están acá acompañando Juan, que es médico, residió en La Plata y docente también, ejerciendo ahora en Estados Unidos. Y está muy bueno porque es parte también de nuestra corriente allá, que se llama Left Voice, que es parte de la corriente internacional Revolución Permanente, de la que forma parte el PTS, ¿no? de lo cual es parte Miriam Bregman. Y bueno, es parte de una tarea muy importante de combatir contra el imperialismo en su propio seno, ¿no? Que es Estados Unidos, que nos va a estar acá planteando un poco de las conclusiones también de toda esa experiencia. Y nos acompaña también Laura Cano, que es médica del Hospital Sestino en La Plata, que es parte también de la oposición combativa del CICOPI, que fue diputada, ahora con mandato cumplido, del Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, es parte también de traer esa experiencia, esas conclusiones acá. Y bueno, es un debate que está muy vigente, ¿no? La salud en una situación mundial donde hay crisis y hay guerras imperialistas, ¿no? Que se ven cosas terribles, pero también hay resistencias, ¿no? De los pueblos, como lo que estuvimos viendo en Bolivia, que acá en Argentina repercutió bastante, y nosotros en la universidad buscamos hacer también campaña por eso, como en Palestina, ¿no? Que estamos viendo un genocidio. Entonces en esa situación es muy pertinente pensar en qué situación está la salud y bueno, cómo transformarla también. Bueno, muy bien. Bueno, bárbaro. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos, a todas, a todos por venir, por tomarse el tiempo de venir a escucharnos. Para mí personalmente es un gran orgullo poder estar acompañando a Juan Cruz y siendo parte de esta mesa también con Pauli en una actividad que nos toca abordar, digamos, un tema para nada sencillo, un tema que además lo estamos abordando en un momento muy particular de Argentina y del mundo, que intentaremos, digamos, poner arriba de la mesa algunos elementos que nos sirvan para un análisis un poco más profundo de cuál es la relación del imperialismo con la salud, ¿no? De esta categoría que hoy vamos a introducir y a profundizar. Antes de arrancar, contarles que no queremos hacer una exposición magistral, digamos, de 20 minutos cada uno, sino que lo que vamos a intentar es hacer un formato de pregunta y repregunta, intervenciones, para poder explorar y explotar, digamos, al máximo la participación de Juan Cruz, que es la que importa y la que nos tiene aquí hoy. Sí quiero empezar contando y partiendo, nombrando algo que está sucediendo en este momento en el mundo y que tiene mucho que ver con lo que vamos a tocar hoy, que es el sismo, el doble sismo en Venezuela, que ocurrió el 24 de junio, que provocó más de 5.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos que siguen sus familias buscando entre los escombros y millones de personas damnificadas por ese doble terremoto. Nosotros decimos que el sismo puede ser un fenómeno natural, después podemos discutir sobre eso, pero que la magnitud de la catástrofe que está existiendo hoy en el hermano pueblo venezolano, que está sufriendo el hermano pueblo venezolano, de ninguna manera es natural y tiene mucha relación con lo que vamos a discutir hoy. Así que quería partir desde ya enviando toda nuestra solidaridad y apoyo al hermano pueblo venezolano en este momento, y también mencionando que tenemos a 4 compañeros del PTS, de nuestro partido, a Pame Galina, a Yara Salerno y a Juan Porto, que son médicos del PTS y de la Posta de Salud y Cuidado, que junto con Edu Castilla, que es compañero dirigente nacional de nuestro partido del PTS, y parte de la redacción de La Izquierda Diario, cumpliendo una tarea humanitaria enorme en Venezuela. Así que bueno, quiero partir de ahí, y para ellos un enorme saludo y un aplauso que les queremos mandar desde acá. Porque bueno, es desde ya no solo conmovedor, sino que bueno, para nosotros un enorme orgullo que estén cumpliendo esa tarea, y habla de nuestro internacionalismo, de la manera que tenemos de ver el mundo y también de una solidaridad práctica, ¿no? Bueno,
vamos a un poco a meternos en el tema que nos trae hoy, antes de introducirnos en el texto que un poco el trabajo que está haciendo Juan Cruz y que está pronto a publicarse sobre imperialismo y salud. Queríamos meter algo sobre determinantes sociales. Seguramente, muchos de nosotros venimos de carreras ligadas a la salud o estudiamos carreras ligadas a la salud y sabemos, hemos conocido, digamos, hemos tenido contacto con este concepto, que es un concepto que muchas veces desde la medicina, incluso desde la medicina social, desde las carreras de salud, a veces de los cursos de posgrado, se define como un mero listado, ¿no?, de factores de riesgo que parece medio inerte, ¿no? Así como condicionantes individuales o ambientales. Estos son el hacinamiento, la falta de agua, la desocupación, etcétera, etcétera, pero que a veces, como les digo, aparece de forma inerte en un listado, como si no tuviera nada que ver con las condiciones sociales de existencia. Así que, en primer lugar, queríamos preguntarle a Juan ¿cuál es tu crítica a esa manera de pensar los determinantes sociales en salud y qué proponemos, digamos, al respecto? Bueno, gracias a todos por venir, gracias Paula, Laura, es un honor estar acá en la universidad pública. Yo soy egresado de la universidad pública y también les quiero agradecer por luchar por la universidad pública, ahora que está siendo atacada. Voy a ir directo a la respuesta. Yo obviamente coincido con todo lo que decís en cuanto a enmarcar ese marco de los determinantes sociales como algo que se enseña de una manera muy casi estéril, ¿no? De una manera que, cuando en la práctica clínica tenés que tener en cuenta a ver si la persona es pobre o no es pobre, si está desocupada, y eso, tiene más chances de tener tuberculosis o tener... Y eso es una forma que realmente no tiene mucha utilidad para nosotros. Y por eso lo aprendemos así, como un listado, como para ir al supermercado, ¿viste? Las cosas, pum, 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 y listo, lo decís y te lo olvidás. Yo rescato, en mi trabajo, una tradición de la salud pública y de epidemiología social, que es una tradición muy fuerte, muy importante, que nació en América Latina, la tradición de salud colectiva y de medicina social. Lleva los dos nombres, de acuerdo a cómo se lo nombre, pero que está bastante, tiene fundamentos en el marxismo y de hecho fueron los primeros que empezaron a hablar de determinación social de la salud. Antes de que la OMS, antes de que en todos los libros de texto apareciera este término de determinantes sociales, tipos como Jaime Breil, Asa Cristina Laurel, autores en esta tradición, estaban hablando de determinación social, no hablaban de determinantes, porque también es una cuestión diferente, ¿no? Determinantes son elementos aislados que, sin ton ni son. Lo que ellos decían es, la salud y la enfermedad, el proceso de salud y enfermedad es complejo y está determinado por nuestro proceso de sobrevivir en un mundo con determinadas características, ¿no? Entonces, esa determinación de la salud y de la enfermedad adquiere una característica diferente de acuerdo a cómo nos ganamos el pan, de acuerdo a qué posición tenemos en la sociedad. Entonces, es un abordaje mucho más holístico, dialéctico, en el sentido de que es relacional, que no es, cuando nosotros hablamos de clases sociales, desde el punto de vista marxista, las clases sociales existen una en relación de la otra, no existen aisladas, ¿no? Quizás en otras tradiciones por ahí van a clasificar de acuerdo al ingreso. Nosotros no lo clasificamos de acuerdo al ingreso porque lo importante es qué posición estás en la sociedad y si tenés que trabajar todos los días para sobrevivir, por ejemplo, o no. Eso es determinante. Y eso te va a definir el estilo de vida que llevas. Entonces ellos hablan de un proceso de salud de enfermedad, hablan de determinación, tienen un concepto muy útil que es el de la subsunción del proceso biológico al proceso social. ¿Y qué significa esto? Significa que, sí, te contagias de tuberculosis porque está el vasito de Koch, ¿no? Es el ejemplo que todos conocemos. Pero para contagiarte de tuberculosis
tenés que vivir en hacinamiento, tenés que estar desnutrido, Entonces hay una serie de procesos sociales que son los que tienen mayor importancia. Lo biológico queda en un segundo plano total, tercer plano, cuarto plano. Si el disco de la vértebra ya ni me acuerdo los términos, hace mucho que yo no hago medicina, pero se deshidrata y tenés una hernia, ¿no? Bueno, sí, hay un proceso mecánico, físico que está sucediendo ahí, pero si vos estás trabajando en rápido, o trabajás en un trabajo pesado todos los días, levantando peso y no tenés descanso, bueno, ese proceso social, esa compulsión a trabajar, ese trabajo pesado, a hacer ese ejercicio físico, antinatural, repetitivo, es lo que está determinando el proceso biológico que, bueno, sí, sucede, obviamente, no lo vamos a negar. Entonces, desde ese punto de vista, yo rescato esa tradición porque va a la raíz de las cosas. Porque cuando hablamos en los libros de textos, uno lee determinantes sociales, bueno, pobreza, pero ¿de dónde viene la pobreza? Desocupación. Entonces, al hablar del proceso nos permite ir un poco a la raíz un poco más lejos, a la raíz de dónde surgen, a las causas, y hacer una crítica social, ¿no? Porque la crítica social tiene que estar en el análisis del proceso de salud de enfermedad. Cuento una pequeña anécdota había un sanitarista, está vivo todavía, no sé por qué lo maté, Joan Benach, catalán, que yo me hice medio amigo y nos decía, se habla del hígado cirrótico o el hígado alcohólico, ¿no? Se le dice hígado alcohólico porque, bueno, el alcoholismo, qué sé yo, pero él dice, si te pones a pensar, los problemas de alcoholismo están muy ligados a problemas de pobreza, de estrés, de desocupación, que son todos problemas que vienen del capitalismo, del sistema económico y social en el que vivimos. Se tendría que llamar hígado capitalista. Quizá una exageración, pero bueno. No, pienso que en las carreras ligadas a salud, al menos la experiencia que me tocó pasar a mí en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, aquellas materias que se ocupaban de discutir estas cosas eran en general las peor ranqueadas, ¿no? O sea, las que estaban en el horario que nadie podía elegir, las que en general se podían promocionar más fácil, nadie les daba demasiada bola, y estaba eso muy planificado desde los planes de estudio, ¿no? Entonces, es muy importante, el concepto de determinaciones sociales en salud y el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, digamos, todo eso me pude introducir a esos conceptos mucho después, en mi caso hice una primera residencia de medicina general y fue ahí que pude conocer esos aspectos que habían sido completamente vedados durante mi formación en el pregrado, y eso no es casualidad tampoco, ¿no? O sea, la formación por parte de las facultades de ciencias médicas aquí en Argentina y sobre todo en países atrasados, dependientes, semicoloniales, con esta perspectiva tampoco es casualidad, ¿no? O sea, bueno, para meternos un poco en el título de la charla, vos propones en tu trabajo incorporar una categoría que desapareció prácticamente de la epidemiología social, en buena parte también de la salud pública, que es el imperialismo, ¿no? O sea, que es una palabra muy amplia que puede tener también diferentes interpretaciones, pero ¿qué significa en este caso pensar al imperialismo como un determinante estructural de la salud? O sea, ¿por qué lo pensaste así? ¿Por qué definiste esa categoría? Y a través de qué mecanismos opinás que la relación de dominación entre países termina materializándose en enfermedad, discapacidad, mayor posibilidad. O sea, cómo esa relación entre países termina encarnándose en la mayor o menor posibilidad de tener tal o cual enfermedad. Sí, bueno, es como vos decís, yo propongo que hay una omisión que es inexcusable, que es... ¿Por qué no se habla de imperialismo cuando
genera un exceso de muertes y de enfermedad en cientos de miles todos los años. ¿Por qué está ausente? No hay. La única razón que uno se podría explicar es porque es algo incómodo para los académicos, para las instituciones como la OMS, que están claramente dominadas por los países imperialistas. Pero yo creo que, claro, mi argumento, digamos, tiene dos partes. Una parte es que tenemos que pensar el imperialismo y tenemos que no solo pensarlo como un determinante estructural o social, si se quiere, de la salud, pero también investigar un poco más, porque uno coloquialmente se habla de imperialismo y lo que uno piensa inmediatamente son las guerras, las bombas, y bueno, sí, claramente, ¿no? Una bomba cayó, o más de una cayó en una... no cayó por accidente en una escuela en Irán y mató a 165 personas, de las cuales la mayoría eran niñas. Entonces, si eso está sucediendo hoy, hace 3 meses, ¿cómo no estamos hablando de imperialismo y salud? ¿No? Es una cosa que no resiste el menor análisis. Entonces, pero eso es solo la punta del iceberg. Hay mucho más detrás de eso. Por eso yo creo que es importante volver a pensar en la teoría del imperialismo y todas las distintas vías en las que las relaciones entre naciones, una relación de opresión entre naciones, que podemos entender el imperialismo como una relación de opresión de una nación, de una potencia global sobre un país periférico, un país semicolonial o como quieran llamarlo, pero la importancia no es tanto el término, sino también qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hay una relación de opresión y que casi siempre se traduce en una extracción de recursos, extracción de valor y utilización de la fuerza de trabajo. Entonces, digamos, en resumidos términos, eso es de lo que estamos hablando. Eso va mucho más allá de las bombas y de los tanques. Entonces, hay una opresión económica cuando Estados Unidos impone un tratado de libre comercio con México, con Ecuador. Hay una relación, hay una expoliación de los recursos naturales que genera consecuencias terribles para la salud a nivel poblacional, a través del extractivismo, a través de la exportación de residuos, etcétera, etcétera. Entonces, primero, esa es mi primera propuesta o la primera parte, ¿no? Que el imperialismo está por todos lados. Si lo buscas lo vas a encontrar. Levantás una piedra de imperialismo porque afecta todos los aspectos de nuestras vidas. Y la otra parte de mi argumento es que tenemos que entender el imperialismo como un desarrollo, una extensión natural del capitalismo a nivel global. Y eso por ahí lo podemos desarrollar un poco más, pero en resumidas cuentas esto sería el capital internacional, las multinacionales, el capital global. Llega un momento que necesita expandirse, ¿no? Hay competencia entre capitalistas, hay un momento en el que esa competencia genera una acumulación de capital. Para los que han leído Capital o que han leído a Marx, saben que esa acumulación del capital constante lo que hace es reducir la tasa de ganancia. Entonces, una vía de escape para eso, una vía para evitar una contratendencia a la reducción de la tasa de ganancia, es exportar, es penetrar otros mercados. Entonces, prácticamente en el ADN del capitalismo está la necesidad de expandirse hacia otros mercados, ya sea para conseguir un mercado para vender, o ya sea para aprovechar recursos, ¿no? Recursos naturales y recursos de fuerza de trabajo mucho más baratos y producir mucho más barato. Ahora, esto hace que países imperialistas se vean en la necesidad de defender, de representar a su capital doméstico, a su capital nacional, en otros países. Entonces ahí es donde comienza esa interacción con países semicoloniales. Entonces tienen que asegurar que
la inversión sea respetada, que la propiedad privada sea respetada, que sugiere o impone medidas económicas que hacen que se pueda producir esa ganancia, que se pueda emplear, que haya miles y miles de personas en las ciudades que fueron desplazadas del campo, por ejemplo, y que necesitan trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eso más o menos como para comenzar, pero eso va mucho más allá, lo que quiero decir, va mucho más allá de una cuestión militarista, estrictamente hablando. Sí. Sí, en la Argentina tenemos una expresión muy concreta. Una parte de nuestro territorio continúa bajo ocupación colonial británica. De hecho, bueno, fue parte de lo que discutimos estos días y de las cosas más progresivas que dejó el clima mundialista, ¿no? Fue permitirnos discutir de forma muy masiva en los grandes medios de comunicación cómo efectivamente como una potencia imperialista no solo sigue colonizando parte de nuestro territorio como son las Islas Malvinas, sino además sacando una tajada económica enorme, explotando los medios, los recursos naturales o los bienes comunes naturales allí. De hecho, bueno, en estos días se conoció, estuvo nuestra compañera Miriam Bregman hablando mucho en los medios sobre esto, pero se conoció que hay una empresa de capitales sionistas israelí que empezaría a explotar petróleo en el 2027, lo equivalente al 20% del petróleo que sale de Argentina cada año, incluyendo Vaca Muerta. O sea que no es una cosa menor tener, o sea, nosotros cuando decimos que Argentina, nosotros lo definimos como un país atrasado, dependiente y semicolonial, eso no son categorías abstractas, sino que tienen bases muy concretas en la cotidianidad de los días, ¿no? Y se puede explicar de manera muy simple. Vos hablabas, ¿no?, de que el imperialismo digamos que la manera más sencilla de entenderlo es a través de las guerras, efectivamente, no solo ahora estamos viendo la guerra de Estados Unidos, Israel contra Irán, pero hemos visto tantas otras. Vemos el genocidio en Gaza, exactamente. Es una manera muy concreta de muerte, o sea, es una manera en donde efectivamente no se puede, como vos decís, no resiste el menor análisis, no hablar de imperialismo, pero también esta coacción económica que generan las potencias imperialistas sobre países como el nuestro. Y en nuestro caso, nosotros venimos de un año en donde se acaba de aprobar con connivencia en muchos sectores que se decían opositores, la reforma laboral, que es una reforma laboral que se cobran vidas, ¿no? No solo la reforma laboral, sino también todo lo que significó el decreto 7023, que fue el primero que sacó Milei en diciembre del 23, ni bien asumió, en donde, entre otras cosas, produce la desregulación de las obras sociales, la desregulación del precio de los medicamentos, bueno, ahora desde ya el vaciamiento del programa Remediar. Son todo, digamos, cómo, yo inicialmente te preguntaba cómo los acuerdos en este caso con el Fondo Monetario, eso se puede traducir directamente en vidas, en mayor posibilidad de enfermedad, en mayor posibilidad de enfermar y morir. Es, digamos, muy, muy concreto, ¿no? Pero vos en tu trabajo haces una tercera vía, digamos, vos hablás de violencia directa, de coacción económica, y además hablas del intercambio ecológicamente desigual. Lo anoté para no olvidarme porque para nosotros es un término, por lo menos, que yo no lo había leído así antes, y me pareció muy interesante. Y además me parece que no le veníamos, o sea, si bien nosotros venimos estudiando esto mucho, digamos, la explotación de los recursos o de los bienes comunes naturales, acá se le da un valor muy concreto, que me pareció muy interesante, que
desde ya que en Argentina ahora estamos viendo cómo Milei y Sturzenegger llaman ley de inviolabilidad de la propiedad privada a lo que es en realidad la ley de violabilidad de la propiedad pública, ¿no? Como lo definió uno de nuestros compañeros en redes, y que permite, o sea, que es una ley de extranjerización, que permite, digamos, la posibilidad de explotar más fácilmente los recursos, los bienes comunes naturales, que permite, que digamos, impide las expropiaciones por parte del Estado, que permite los desalojos con más facilidad. Pero bueno, quería preguntarte, porque eso sucede aquí en Argentina, pero ¿a qué te referís vos en tu trabajo al concepto de intercambio ecológicamente desigual y por qué cobra el mismo peso que las guerras y que la coacción económica, ¿no? Sí. Bueno, intercambio ecológico desigual o intercambio desigual ecológico, no sé cómo traducirlo, pero no importa porque es un término nuevo y está medio, todavía se está formando, como es relativamente nuevo en la academia incluso. Viene de la teoría de la dependencia, tiene un lejano así... ¿De la teoría de? De la dependencia. No es que viene ese término, sino que está retomado y resignificado. Es decir, durante el siglo XX hubo un tipo que se llamaba Rostow, que fue un anticomunista americano que proponía que todos los países, si aplicaban los ingredientes adecuados, se iban a desarrollar y les iba a ir bien. Entonces simplemente había que poner democracia, estímulo industrial, libre comercio, pum. Eso fue la teoría de la modernización. Para que se den una idea, el libro donde el tipo publica esto se llama Teoría de la Modernización, un manifiesto anticomunista, así se llama, o muy cerca, pero dice el término anticomunista en el nombre. Y realmente es así porque fue el dogma, la doctrina, el chamullo, digamos, que hace que hoy, por ejemplo, todavía mucha gente siga hablando de países desarrollados y no desarrollados, subdesarrollados. Esos términos están ahí. Lo que significa la implicancia de esa teoría es que estamos todos en una carrera y todos vamos avanzando, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa? Después de 20, 30 años que el tipo escribió eso y con mucha crítica, sobre todo de académicos de izquierda, académicos estructuralistas de América Latina, Prebisch, argentino, Singer, brasileño, marxistas, André Gunder Frank, los amigos de Eduardo Galeano, bueno, se hicieron muchas críticas que, bueno, si eso era así realmente, si estamos todos avanzando, ¿cómo es que la distancia entre países desarrollados, digámosle países industrializados, países de alto nivel de ingresos, y los países semicoloniales, sur global, le decimos ahora, esa distancia se sigue agrandando, y se sigue agrandando, y se sigue agrandando? No tiene sentido, ¿no? Aplicamos los ingredientes. Tuvimos democracia no sé cuánto tiempo. Bueno, una de las teorías que explica eso es la teoría de la dependencia, que André Gunder Frank le llamó, digamos, por ahí se puede resumir en el desarrollo del subdesarrollo. Lo que dice es, las reglas del juego están... ¿cómo se dice cuando estás jugando cartas? Perdón, se me... ¿Cartas marcadas? Sí, las cartas están marcadas, ponele. Las reglas son injustas y el intercambio de mercancías y el comercio exterior, de la forma que está establecido, hace que cada vez que intercambiamos algo nos estén robando plata. Y hay una transferencia invisible de valor cada vez que hay un intercambio en el comercio exterior que va del sur global al norte global. Entonces, esa es la teoría del intercambio desigual. Económica. Bueno, la ecológica, yo digamos, quería mencionar esto porque esa teoría puede estar bien o puede estar mal. Yo creo que hace agua en algunos lugares, me parece que no, pero lo importante es que es cierto que hay un sistema internacional establecido
y reglamentado por la OMC, por los organismos financieros internacionales, que dicen que los intercambios tienen que ser de una forma, que hay leyes internacionales, que la propiedad intelectual se tiene que respetar. Entonces, que por ejemplo acá en Argentina no podemos producir ciertos medicamentos si tienen patente, ¿no? Porque estás infringiendo la TRIPS, el tratado de respeto de la propiedad intelectual. En el campo los granos no se pueden volver a plantar porque te los vendieron y esos granos tienen propiedad intelectual, entonces tenés que comprar y eso obviamente genera una dependencia, por eso teoría de la dependencia de alguna forma, dependencia de seguir comprándole a la multinacional, y así es como los pequeños productores se van todos a la quiebra y ahora está todo industrializado, el campo, etcétera, etcétera. Digo eso porque, bueno, hay claramente un desnivel, digámoslo, una desigualdad en desarrollo económico, industrial, entre países, y los países industrializados, los países imperialistas, utilizan ese desnivel. Harvey dice el imperialismo es simplemente la utilización del desnivel global. Y ese desnivel global se utiliza desde este punto de vista. Cuando una empresa estadounidense quiere producir más barato, relocaliza, esto no es nada nuevo, estoy diciendo, ya lo saben todos, pone la fábrica en Vietnam, en Argentina, en China, y produce 10 veces más barato, y después trae de nuevo el producto a Estados Unidos y lo vende 10 veces más caro y saca una ganancia enorme. Bueno, ¿por qué se puede hacer eso? Se puede hacer eso y se ha podido hacer eso durante décadas porque hay un sistema legal internacional que hace que se respete la propiedad privada en China, que respeten... y eso no solo está establecido en las leyes, sino que los Estados Unidos hacen lobby y se aseguran que los países semicoloniales lo implementen. Entonces, cuando hay una toma de fábrica acá, de una estadounidense, lo van a sacar a palazos, porque es un ejemplo que no se puede permitir. ¿Por qué Milei aprueba esta reforma laboral que deja sin derecho a todos? Bueno, porque quiere atraer inversiones, ¿no? Y hay un incentivo en este desnivel mundial, hay un incentivo por parte de los funcionarios de atraer inversiones porque es la forma que se avisa a flote supuestamente y que la economía va a ir bien. Entonces, ¿por dónde pasa ese incentivo? Pasa por quitar derechos, abaratar los costos, tener una fuerza de trabajo disciplinada y darle palos cuando se rebelan. Darle palos cuando se rebelan porque eso es importantísimo. Entonces, esta es una forma muy insidiosa, casi invisible, en la que opera el imperialismo. Opera así el imperialismo. Opera con recomendaciones del FMI, con recortes. Entonces, si no tenés derechos sociales, si no tenés aportes patronales, es más barato emplearte. Entonces quizá vengan más multinacionales y vengan más inversiones, etcétera, etcétera. Entonces esa yo creo que es una forma que me parece que tenemos que también entender el imperialismo, expandir la noción que tenemos para entender también que la falta de derecho, la falta de acceso a la salud, el hecho de que una gran parte de la población, leí el otro día en los diarios, creció drásticamente la cantidad de jubilados que ahora trabaja. Bueno, eso es lo mismo. Que un jubilado no pueda descansar, que tenga que salir a laburar, que esté expuesto a un montón de enfermedades mecánicas, musculoesqueléticas, mentales, todo. Bueno, eso es imperialismo. A través de una compulsión, de una coacción económica. Pero bueno, cuando hay veces que los gobiernos nacionales no son tan lacayos como Milei y se plantan, y ha habido ejemplos en la historia. Bueno, hay algunos que se plantan más o menos, unos que son más narrativa y otros, pero hay claros ejemplos en la historia en lo que se han plantado y han dicho no vamos a nacionalizar. Por ejemplo, Mohammad Mossadegh en Irán en 1953 dijo voy a nacionalizar el petróleo. Le hicieron un golpe al otro día, lo barrieron. En Guatemala pasó algo parecido. Arbenz dijo vamos a hacer una reforma agraria.
Y en Guatemala estaba United Fruit Company, que ahora es chiquita, que es una multinacional estadounidense. Lo han leído seguramente, si han leído Eduardo Galeano, han leído United Fruit, terrible, una multinacional de lo más criminal. Le orquestaron un golpe también. No solo le orquestaron un golpe, pusieron un gobierno militar títere que después hizo un genocidio contra la población maya, que mataron a 200.000 personas. 200.000 personas. Entonces, opera como coacción económica, y cuando los funcionarios nacionales no acatan las órdenes y se plantan un poquito, bueno, los barren, puede ser con sanciones, que sanciones es otra forma obviamente, de violencia imperialista. No es una violencia militar tampoco, pero es una violencia económica. Y las sanciones tienen una cosa muy particular, muy interesante, que es infligir daño, hacer doler a la población. Están dirigidas a la población las sanciones, no están dirigidas al gobierno. Sí, para cambio de régimen, para influenciar la política, ya sea las sanciones a Cuba, a Irán, a Venezuela, pero en todos los casos es generar malestar en la población, malestar que se traduce como carestía de la vida, con falta de acceso a medicamentos, con un montón de cosas, para que eso genere protestas, oposición al gobierno, etcétera, etcétera, usando la población como blanco, ¿no? Entonces, bueno, ahora, perdón, me fui un poco de tema, pero me parecía importante recalcar eso de la coacción económica y otros tipos de violencia. Ahora, en cuanto a el intercambio desigual ecológico, la forma de analizar este intercambio, que hay una nueva bibliografía, hay nuevas investigaciones sobre esto que me parece bastante convincente, sabemos que los países del sur global, los países semicoloniales, producimos y exportamos más materias primas, ¿no? Minerales, petróleo, energía, productos naturales, granos, ¿no? Todo eso, evidentemente, tiene una consecuencia en el medio ambiente, ¿no? Los países imperialistas, en contraste, toman mucho más, importan más productos naturales, materias primas, y exportan más manufacturadas, ¿no? Ahora, los que tienen que afrontar las consecuencias, la degradación ambiental por el extractivismo, son los países del sur global. Y no solo eso, si uno se pone a pensar, el consumo de energía, de alimentos, de materias primas en el norte global es mucho mayor, y la única razón por la que pueden mantener un consumo tan alto de energía todos los días, piensen en transporte, piensen en la calidad de vida, el consumo, la cantidad de plástico ahí. Yo, viviendo en Estados Unidos, lo veo todos los días como los desechos de comida, que obviamente hay gente que se muere de hambre también allá, pero en el sentido de que hay un consumo mucho mayor, y eso es gracias a la producción y la extracción, el extractivismo en el sur global. No, eso solo ya es enorme. Hay un desbalance, hay un desequilibrio, hay todas unas teorías no tan nuevas, pero relativamente nuevas desde el marxismo, para entender la interacción entre el humano y la naturaleza, ¿no? Y para abordar el problema del medioambiental. Y cómo hay un metabolismo, ¿no? Hay un metabolismo y hay la naturaleza que nosotros utilizamos. Obviamente, cuando no había industria, cuando éramos nómades, era muy poco lo que había que reponer, y la naturaleza tenía tiempo de reponer frutos, árboles, etc. A mayor consumo, a mayor utilización de esos recursos naturales, el planeta como que va rezagado, ¿no? Bueno, ese desgaste, ese consumo es muchísimo mayor en el norte global, pero con la particularidad de que el extractivismo sucede sobre todo en el sur global. Y otra cosa más, dos cosas más. Una, desde hace ya un par de décadas por lo menos, exportación de residuos
tanto nucleares como residuos plásticos, de países imperialistas al sur global. Alemania exporta 800.000 toneladas de basura, de plástico, todos los años a países como Tailandia, como otros países de Asia. Eso es una locura. Y había otra cosa más que iba a decir y ahora se me escapó. Bueno, dejémoslo ahí. No, pero antes de pasar a las resistencias que tienen los pueblos y los países frente al imperialismo y a este saqueo, ¿no? Desde todo punto de vista, dos comentarios. Es imposible, digamos, no pensar todo esto que está explicando Juan acá en Argentina y la vigencia que tiene, ¿no? A mí, cuando leía tu trabajo, el borrador del trabajo, a pesar de que casi no menciona, digamos, Argentina, o no lo menciona, me parece, no lo menciona, parecía una radiografía, digamos, de lo que está sucediendo acá, ¿no? Que desde ya que se ha profundizado en estos últimos años bajo el gobierno de Javier Milei, pero que no empezó con el gobierno de Javier Milei, ¿no? Y en relación al saqueo de los bienes comunes naturales es muy evidente, digamos, Vaca Muerta en el 2011, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero la minería, la política extractivista de litio, sobre toda la cordillera y fundamentalmente Jujuy, Catamarca, y las provincias del noroeste, es muy impactante, ¿no? Hace un par de años, digamos ya, pero no mucho, no sé si recuerdan la enorme pueblada que hizo el pueblo de Hachal en San Juan contra la minera Barrick Gold. Que eso ya fue hace bastante, pero que hoy tiene consecuencias enormes sobre las poblaciones que allí viven, ¿no? Yo hace no mucho fui de veraneo, digamos, tuve la oportunidad de conocer Catamarca y Fiambalá. Allí se está, digamos, desde ya que se está haciendo una política extractivista de litio tremenda, pero no solo eso, sino que el gobierno de la provincia, fíjense, cuento esto para digamos, porque me parece que es muy gráfico, había pautado, digamos, había hecho pasar en la legislatura provincial una ley que decía que fue mediante la cual vendió espejitos de colores a la población, mediante la cual decía que, bueno, está bien, vamos a explotar la cordillera, pero le vamos a dar trabajo a los catamarqueños, ¿no? El 75% de quienes emplee la minera, que era una minera de capitales chinos, tiene que ser catamarqueño. Eso duró, sin mentirles, duró 6 meses. Luego los volaron a todos y hoy, o sea, cuando nosotros fuimos, había una planta china con miles de chinos en Catamarca, en Fiambalá, en un pueblito de 2.000 habitantes. Los restaurantes tenían la carta en chino porque estaba lleno de chinos el supermercado, o sea, un avasallamiento sobre la población. No, y además los pobres trabajadores chinos que trabajaban de sol a sol en 16 metros cuadrados, que era su vivienda, vivían en lugares de 16 metros cuadrados, digamos. Como también digamos, como esto que vos estás explicando tiene un correlato muy actual y muy tangible en nuestras poblaciones. Venimos también digamos, de la modificación de la ley de glaciares, pero no solo eso, sino en Mendoza también el ataque a la ley en defensa del agua, ¿no? Que también ocurrió con enormes manifestaciones de resistencia, en donde también estuvo ahí la posta de salud y cuidado, y decenas y decenas de ejemplos más. Desde ya que los agrotóxicos en Argentina han tenido un impacto enorme. Es decir, tenemos
muchos ejemplos en donde esta relación desigual que vos planteás tiene consecuencias muy concretas en la salud de la población. Yo trabajo en un hospital que queda en un polo petroquímico en Ensenada, que allí está la destilería más grande de Argentina, de YPF, la más grande está en Ensenada. No solo eso, sino que además está, Petrocuyo, Copetro y Siderar, decenas de otras. Sin embargo, en mi hospital, a pesar de que la población desde ya que está respirando todo eso permanentemente, mi hospital no tiene neumonólogo. Es una cosa de locos, ¿no? O sea, una cosa que vos decís, la prevalencia de enfermedades relacionadas a respirar ese aire es enorme, digamos, entonces en los niños, de hecho en los lactantes, en los niños, en los jóvenes, en toda la población, es enorme, y el hospital no tiene neumonólogo, ¿no? Y muchas veces a mí me pasa que a mí me gusta mucho la medicina, yo hago terapia intensiva ahora y me apasiona la medicina, me gusta estudiar medicina, pero uno siente que está aplicando una medicina que está obsoleta. Digamos, yo en mi hospital hasta hace 4 meses no tenía tomógrafo. El otro día en la final del Mundial, el único tomógrafo que andaba en toda la ciudad de La Plata, Belice, Ensenada, era el tomógrafo del Hospital San Martín. Entonces nos teníamos que subir a la ambulancia, recorrer. O sea, hay una... y eso se cobra en vidas, ¿no? Porque cuando vos tenés encima de la ambulancia una persona a quien el ingreso a un quirófano más temprano le puede permitir resolver un hematoma subdural o lo que sea, digamos... ese tiempo que perdés buscando esa tomografía se cobra en vidas. Yo cuento este ejemplo porque, pensaba el otro día que aquí nosotros sí tenemos las aplicaciones en nuestro celular de pedido ya, ¿no? Todos seguramente, de nuestra casa a las 2 de la mañana pedimos una hamburguesa y sabemos exactamente dónde está la moto, quién nos la trae, cómo se llama el pibe que nos la trae, sabemos el color de la moto, el color del casco, cuándo nos va a tocar timbre, por dónde viene, si paró en el semáforo, si no paró. Sin embargo, cuando pedimos una ambulancia porque tenemos a alguien en nuestra familia que acaba de sufrir un ACV, un infarto, lo que sea, no nos contesta nadie, nos contestan y nos dicen cuándo va a llegar, tampoco nos dicen a dónde va a ir. Cuando llega la ambulancia, por ejemplo, podría haber algo muy sencillo que ya la ciencia y la técnica ya desarrolló, que es coordinar el sistema de salud y decir, a un caso complejo lo llevo a un hospital de alta complejidad y a un caso que no requiere complejidad lo llevo a un hospital de baja complejidad. Algo tan elemental como eso, yo creo que no es casualidad que no exista en nuestros países, porque... evidentemente ya están los medios para que eso suceda, digamos, sino que existe una deliberada decisión por parte de quienes hoy gobiernan, que desde ya es mucho más evidente a nivel nacional, pero que también se traduce por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, bajo el gobierno de Axel Kicillof, en donde hay una deliberada omisión de esas coordinaciones que podrían salvar vidas a por cientos, ¿no? Y eso tiene que ver con una cosa muy concreta, y que es que la salud es un negocio en tanto sea enfermedad, ¿no? La enfermedad es un negocio. Entonces, la enfermedad es un negocio, y sobre todo en países como el nuestro, eso se puede ver mucho más tangible. No casualmente lo decía una de las invitaciones a la actividad de hoy, no sé si la llegaste a ver, pero que la esperanza de vida en los países imperialistas es de 10, 20 años superior a la esperanza de vida en países como el nuestro, ¿no? Entonces me parece que a veces nosotros... antes, ¿no? Nos preguntaban cuando nosotros hablábamos del no pago de la deuda, decían, bueno, ustedes, los zurdos, siempre planteando esas cosas. Yo creo que hoy es muy evidente, y cada vez más evidente, que todas estas cosas, si no se dicen, si no se ponen arriba de la mesa y si no se denuncian, hay un aspecto que te queda flojo, ¿no? Y que tiene que ver, y acá introduzco la última de las preguntas,
nosotros decíamos, ¿no?, que ninguno de estos mecanismos opera sin resistencia, sin luchas obreras, populares, campesinas. Bueno, ni hablar, ambientales, hemos tenido todo tipo de resistencias, no aquí en Argentina, sino en todo el mundo cada vez que el imperialismo intenta avanzar. Pero hay también un sector de la política que implementa, digamos, que levanta las banderas antiimperialistas, pero de manera meramente discursiva, ¿no? O sea, hay algo que me parece que ahí el rol de quienes nos identificamos revolucionarios, marxistas, es poder también desnudar esa hipocresía, ¿no?, que tiene en muchos casos esas banderas antiimperialistas que no se correlacionan luego con una práctica anticapitalista. Bueno, eso, ¿qué relación tiene para vos el antiimperialismo, el anticapitalismo, y cómo pensás esto hoy quizás, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, yo creo que es importante también entender las luchas que damos a diario como luchas contra un gobierno que es servil al imperialismo y que es una lucha contra medidas que le sirven al imperialismo. Entonces, la rebelión en Bolivia claramente era contra el plan del FMI, claro, ¿no? Era una rebelión contra políticas de austeridad, políticas de recorte del FMI. El pueblo boliviano ha dado múltiples muestras de valentía, de fuerza, de potencia antiimperialista. Ya en el 2003 con la guerra del gas, la guerra del agua, donde se oponían a la privatización y hubo jornadas de rebelión que voltearon a un gobierno, y que de hecho Evo Morales se alza sobre esa movilización popular para luego administrar el Estado de una manera más progresiva, ¿no?, para contener y de alguna forma, de una manera distorsionada, ¿no?, oponerse a un imperialismo, pero sin romper con el sistema financiero internacional, sin romper con los organismos de crédito, sin romper con el comercio internacional. Entonces, y por eso para mí es importante entender al imperialismo y el efecto que tiene el imperialismo sobre el bienestar, porque tampoco es solo salud, es el bienestar de la población, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra libertad, sobre cuántas horas vamos a laburar por día. Entenderlo mucho más allá del militarismo y entenderlo como este organismo internacional, este sistema internacional que está imbricado, en el cual nosotros estamos insertados. Entonces no hay un antiimperialismo consecuente si no es al mismo tiempo anticapitalista. No existe. No podemos hablar de anticapitalismo y después pagarle al Club de París, pagarle al FMI, pagarle hasta que duela. ¿A quién le duele? A nosotros nos duele. Claro. Entonces, me parece que para ser consecuentes realmente, porque ¿qué pasa? Esos gobiernos de desvío que le decimos nosotros, gobiernos progresistas que se expandieron en toda América Latina, operaron bajo un esquema, obviamente no de ruptura con el capitalismo, entonces un esquema de administrar el capitalismo y de tratar de dar algo más progresivo, de conceder, porque ¿qué pasa? Hubo levantamientos en 10 países, en 7 países en Sudamérica, una crisis de legitimidad enorme. Tenía que venir alguien que no fuera repudiado por toda la población y tenía que conceder a la clase trabajadora para que realmente esas instituciones de gobierno tengan cierta legitimidad nuevamente. Entonces, eso fue lo que operó. Ahora, es incompleto, es insuficiente eso. Llega un punto en el que volvemos a lo mismo. Cuando se acaba el crecimiento económico, cuando se acaba la época de vacas gordas, volvemos a la austeridad con los mismos que nos dieron ciertas concesiones. Y volvemos a esa dependencia del capitalismo, del capital internacional, porque en esa perspectiva no hay un mundo en el que a la economía argentina le va bien si no es con inversión extranjera. La inversión extranjera tiene que estar ahí. Hoy la inversión nacional también.
Pues suponete que no, inversión nacional. Bueno, pero los tenés que incentivar a los Pérez Compán, a los Roca, a que inviertan, ¿no? ¿Cómo los incentivás? Bueno, vamos a crear un montón de empleo, dicen, crear empleo. ¿Y para eso qué? Bueno, para eso les vamos a sacar las jubilaciones a todos, vamos a hacer un banco de horas para que puedan trabajar, los que quieran pueden trabajar 25 horas por día y, bueno, evidentemente ese es un esquema en el que el crecimiento es a costa de la clase trabajadora. Entonces, yo creo que bueno, es, digamos, un poco también la idea de esta investigación y de este trabajo es visibilizar eso que se naturaliza mucho, se naturaliza como, bueno, si tomamos como punto de partida que el sistema económico de comercio internacional y de flujo de capital y de fronteras que dejan pasar capital y mercancía pero no dejan pasar personas, que es la base de este intercambio desigual y de la opresión, ¿no? La facilidad que tiene el capital extranjero para venir, explotar la mano de obra, irse, llevarse todas las ganancias. Bueno, si no cuestionamos lo más fundamental de este sistema, entonces nuestra crítica se queda corta y todas las consecuencias de ese sistema que está invisibilizado, que está naturalizado, que es la única forma de que Argentina salga del tacho, bueno, entonces tenemos que ampliar la perspectiva y esa es mi intención también con este trabajo para cuestionar eso y llevarlo también a un ámbito en el que no se habla para que se empiece a hablar. Yo pensaba también por ese aspecto o sea, por lo que decían de los gobiernos nacionales, ¿no? Como de lo estructural de la explotación, que no sé, algo que preguntan mucho mis alumnos, por ejemplo, en clase, es una pregunta que es muy de la población, es tipo, la cura para el cáncer, ¿no? Porque nosotros estudiamos enfermedades, o sea, no estudiamos condiciones sociales, o sea, es muy sobre lo biológico y a mí me hace pensar mucho en esto porque si vos ves, por ejemplo, yo lo pienso en Argentina, el mapa de Argentina, no sé, todos los lugares donde hay mayor minería aumenta muchísimo el cáncer. No sé, si uno cuestiona por qué la gente tiene cáncer de pulmón, tiene que cuestionar toda la industria del tabaco, ¿no? Que son cosas básicas, pero que a nosotros obviamente no se nos enseña cómo transformarlo y creo que hay mucho de los gobiernos, por ejemplo, no sé, como el kirchnerismo, el peronismo, que nunca han cuestionado esos modelos de producción, ¿no? Como que se han adaptado a que existan multinacionales que vienen, depredan todo, dejan a la gente enferma y se van. Y en ese sentido también pensaba que está bueno como para pensar las posibilidades de transformarlo, no sé, por ejemplo vos, Laura, que trabajás en la provincia de Buenos Aires, y que bueno, hay una pelea ahí con los propios sindicatos, ¿no? Que el peronismo, el kirchnerismo no es solamente los gobiernos, ¿no? Como el gobierno provincial o cuando dirigieron el país, sino que son quienes dirigen los sindicatos, dirigen gran parte de los centros de estudiantes. ¿Qué tipo de discusiones hay ahí también que me parece que puede servir como para pensar las posibilidades de transformarlo, de dar una pelea en nuestros países, que son países precisamente periféricos, y que una cosita más y contestás, pero también lo pensaba porque, no sé, por ejemplo, ahora nosotros en la universidad estamos pensando cómo hacer una gran campaña, por ejemplo, por los trabajadores de la CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que fue una bandera del kirchnerismo durante muchísimo tiempo, ¿no? Porque se habla mucho de la ciencia, del desarrollo nacional, ¿no? Que lo llaman, y estamos en una situación en la que, precisamente por esto del avance o el intento de avance del gran capital, en lugares como en Irán, que está la guerra, destruyen todo y bombardean las centrales nucleares, pero bueno, acá las centrales nucleares no, pero los centros donde se producen. Pero bueno, acá en Argentina ven la vía económica para destruirlo, ¿no? Que es eso, es despedir a la gente, empezar a privatizar por sectores, y que ahí se cae un poco ese discurso también, ¿no? De defensa de la ciencia y de lo nacional, y que tiene condiciones súper concretas sobre la salud, como, no sé, es de lo más avanzado que tiene Argentina, ¿no? Porque que se produzcan radiofármacos en este país es el único, entiendo, país de Latinoamérica, si no es uno de los únicos que eso se produce, y es eso lo que quieren destruir también, ¿no? Como los puntos de apoyo que nosotros tenemos para pensar que la salud de la gente puede estar mejor y poder tener una producción propia. Entonces, no sé, como que me parece interesante también eso, como pensar, bueno, qué discusión hay también con esos sectores como el peronismo, que dicen defender un montón de cosas, pero que después en los hechos
nos vienen estando a la cabeza, digamos, de esas peleas, o incluso de la defensa de la salud pública, el Garrahan, ¿no? Como que son cosas que terminaron más en manos de los trabajadores y de la izquierda, ¿no? Nosotros dimos esa pelea, pero bueno, no fue parte de lo que ellos desarrollaron. Sí, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos al gobernador Kicillof hace más de 6 años ya, quien además ahora se propone ser el próximo candidato a presidente por parte de la oposición peronista, y hemos estudiado profundamente el modelo Kicillof de precarización, bajos salarios, de un sistema impositivo regresivo que así como en los momentos de vacas gordas y de exportación de soja a tasas chinas, Cristina Fernández de Kirchner no logró que la pobreza en Argentina, no quiso, digamos, no hizo nada al respecto para que la pobreza en Argentina bajara del 25%, que fue el piso que logró que tuvo nuestro país en las últimas décadas. En la provincia de Buenos Aires, nosotros el modelo Kicillof lo venimos estudiando y cuestionando. Agarro 2 o 3 cosas de lo que me preguntaste. Por ejemplo, nosotros no sé si se acuerdan, hace 2 o 3 veranos atrás, el Atlanticazo. ¿Recuerdan? Bueno, menos mal que no encontraron petróleo en el mar Atlántico. Pero ¿saben quién le permitía eso? Axel Kicillof. O sea, y la repercusión, el impacto ambiental que tuvo sobre el mar Atlántico, la exploración petrolífera a pocos metros, a unos cientos de metros de la costa atlántica, en Mar del Plata, tuvo impactos que se pagan hasta hoy, digamos, porque desde ya que toda la fauna marina se modificó a partir de esas exploraciones petrolíferas, en donde no encontraron petróleo, pero si lo hubieran encontrado, lo hubieran explotado a 5 manos. O sea, hay algo de lo que vos decías, Juan, y de lo que recién preguntaba Pauli, en relación a, que estos falsos imperialismos, ¿no? Antiimperialismos, perdón, que a veces confunden, ¿no? Nosotros estamos en un momento, además, en donde estamos discutiendo cómo aprovechar este enorme lugar que tiene Miriam Bregman en la población, la imagen positiva que tiene la rusa, que se corresponde además con una voluntad de voto, con una intención de voto muy alta, que no es casualidad, sino que es producto de haber estado en el lugar correcto desde hace muchos años, y que es algo que nos reconocen a la izquierda, y en particular a la rusa, y tenemos que discutir con un montón de sectores que vienen de estar confundidos frente al modelo kirchnerista o peronista, y frente a no tener muy claro hoy, o sea, hoy realmente hay mayor asidero para las ideas de izquierda, pero muchas veces se confunde mucho esto de Kicillof hace lo que puede porque Milei también le sacó la coparticipación y ble, ¿no? Y yo tengo compañeras de laburo que honestamente lo piensan así. Entonces es muy importante discutir todo esto que trae Juan Cruz hoy, ¿no? Yo de verdad que me parecía, en medicina general, en mi formación, en mi residencia estudiábamos mucho, Cristina Laurel, Jaime Brel, Mario Testa, me está llamando mi mamá. Sí, hola Lauri, ella no tiene ni idea del pobre. Pero bueno, discutíamos mucho esto, pero había un aspecto en relación a cómo el peronismo, qué hizo el peronismo, y por qué hizo lo que hizo, que no se terminaba de explicar, que había un sector que en definitiva no quería defraudarse, ¿no? O sea, que es difícil, para muchos que tienen, no sé si acá hay compañeras que vienen de esa experiencia política. Yo vengo de una experiencia política en donde, yo vengo del Frente Darío Santillán, después de venido en Patria Grande, yo vengo de ahí, rompí en el año 2017,
después de haber tenido que votar a Scioli, o sea, traigo eso en mi espalda, digamos, pero había algo que no me permitía dormir, porque yo empecé la residencia de medicina general y yo veía que lo que yo hacía eran parches, permanentemente, pero al punto de que yo le daba la SUBE a mis pacientes, les traía ropa, les traía cosas de mi casa, copa de leche, no sabía qué más hacer, o sea, era intentar apagar el incendio que genera el capitalismo con una pistolita de agua. Esa era mi sensación, no me dejaba dormir. Entonces en un momento digo, bueno, si tengo que militar, dejar los mejores años de mi vida, bueno, que sea algo que valga la pena. Aparte yo me creía revolucionaria, o sea, yo estaba convencida que yo era revolucionaria militando para un proyecto que no había terminado de estudiar. Y es muy importante, por eso nosotros hablamos tanto de la teoría y de la práctica, ¿no? Y de que no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria y viceversa, porque es muy importante comprender ¿cuál es cómo le discutimos a un compañero o compañera que honestamente opina que Kicillof puede hacer algo mejor y bueno, por lo menos no nos va a traer las miserias que nos trajo Milei, o no va a reprimir a los jubilados? No, probablemente no reprima a los jubilados. Ahora, ¿qué va a hacer con la ley de reforma laboral? ¿O qué va a hacer con el extractivismo que se aplica en todo el territorio nacional? ¿O qué va a hacer, por ejemplo, ¿o qué va a hacer con FATE? Acá la compañera es de zona norte, en donde podría tranquilamente el gobierno de Axel Kicillof, antes de que se apruebe, si es que se aprueba la ley de extranjerización, podría expropiar FATE y declararlo de utilidad pública y que esa industria ponga todos sus conocimientos, la ciencia, la técnica, al servicio de, por ejemplo, producir las cubiertas para todas las ambulancias del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Y no solo eso, sino que podría aspirar a estatizar el transporte y decir, basta de que el transporte sea la porquería que soy, con la poca frecuencia que tiene, con los altos costos en los boletos, y hacemos algo que no es socialismo, O sea, no está muy lejos, es una cuestión muy mínima, muy elemental. O sea, discutir, por eso es muy importante para mí discutir el modelo Kicillof, sobre todo nosotros ahora, en donde estamos invitando a muchos compañeros y compañeras en esta facultad y en todas las facultades, en todos los lugares de laburo y estudio, a que sean parte de los comités y a crear en esos comités, o sea, y a impulsar en esos comités un movimiento por un partido, una nueva clase trabajadora, y eso tiene que ver no solo con lo que nosotros consideramos oportuno para nuestro país, sino y sobre todo con poder superar la experiencia histórica que fue el peronismo. Porque nosotros tenemos una lectura de eso, y es que el peronismo, lo voy a decir muy sintéticamente y probablemente me falten elementos y haya aquí compañeros, compañeras que como yo vengan de esa experiencia política, que opinen otra cosa y podemos entrar en un debate y está bueno, pero mucho de lo que lo hizo porque fueron concesiones a la clase trabajadora, porque la clase trabajadora estaba levantada, estaba diciendo voy por todo. Muchos compañeros setentistas nos cuentan, Raquel es compañera militante de aquella época también, pero nos cuentan que lo que se discutía es cuáles eran las vías para llegar al socialismo, pero nadie tenía ningún tipo de duda de que había que ser anticapitalista, que había que derrotar el sistema capitalista. Bueno, hoy el peronismo está tan a la derecha, que no cuestiona absolutamente nada de todo esto, que concesiona, de hecho, le permite a Milei haber llegado hasta acá, no solo con los votos en el Congreso, con parte de sus gobernadores y los diputados que tienen esos gobernadores, sino además, como vos preguntabas, con las direcciones de los principales sindicatos. En Argentina hay más de 3.000 sindicatos, la enorme mayoría de ellos dirigidos de pe a pa por el peronismo, por distintas alas del peronismo, porque después vienen, porque yo respondo a uno, que yo respondo a otro. Lo cierto es que nadie está en la calle, y que bajo ningún punto de vista el gobierno de Javier Milei podría haber llegado hasta acá si no hubiera sido por la complicidad de las grandes centrales sindicales que no
que no se han puesto, digamos, que no salen. No sé, nosotros militamos en un sindicato, somos oposición en un sindicato que supo ser en su momento, nació de hecho contra los intentos privatizadores del menemismo a fin de la década del 80, principios de los 90, la SICOP, el Sindicato de Profesionales y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, con un estatuto muy progresivo, muy democrático en su momento, que permitía una participación de las minorías, que permitía, que estaba atado a las decisiones que se tomen en asamblea. Bueno, mucho de eso cambió, pero lo cierto es que incluso hoy, que que tienen el tinte antiimperialista, que levantan un flyer por la defensa o contra el bloqueo en Cuba o solidaridad con Venezuela, pero nada de eso se traduce en la práctica, nada. Entonces ahí hay un silencio cómplice, que nosotros no podemos obviar, porque nosotros estamos en un punto de inflexión, no en Argentina, en todo el mundo. O sea, nosotros lo que estamos viendo es que, al menos a mí la sensación que me da, es que en mis pocos años, tengo 37 años, pero en mis pocos años de vida política consciente, es el momento más revulsivo y convulsivo y en donde pasan tantas cosas como pasan ahora, ¿no? La guerra de Rusia a Ucrania, el genocidio en Palestina, la guerra contra Irán, no solo eso, las rebeliones en distintas partes del mundo, en medio de el fracaso de los gobiernos, que en un momento tuvieron el tinte de socialismo del siglo XXI, que hoy vemos que todos esos gobiernos han fracasado. Hoy los dos gobiernos progresistas que quedan en América Latina, México y Brasil, y Lula en Brasil, no le han mandado una gota de petróleo a Cuba. Una gota de petróleo a Cuba. No se animaron a tirar un bote e intentar llevar con un bidoncito o sea, una cosa muy elemental. Después se la dan de anticapitalistas y antiimperialistas, y tenemos una nación que con todas las críticas que podemos hacer está completamente asediada por el poder imperialista, y están matando gente, privándolas de agua potable, privándolas de acceder a medicamentos, privándolas de hospitales, privándolas de escuelas, privándolas de la luz. Y no hay una campaña por parte de aquellos países que se dicen antiimperialistas de defensa, por ejemplo, de Cuba o contra el bloqueo imperialista en Cuba. Una última cosa y me callo, pero lo van a ver, es importante que lo sepan, en la provincia de Buenos Aires el kicillovismo en materia de salud implementa desde hace algunos años algo que se llama Plan Quinquenal de Salud. Seguro lo han escuchado mencionar, nombrar. Bueno, implica diferentes esferas, ese plan quinquenal. Una de esas esferas es el impulso de algo que ellos llaman producción pública de medicamentos, pero que no es más que el ingreso de capitales privados al sistema público bajo una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, SAPEM. Quieren crear, y esto está en la legislatura de la provincia de Buenos Aires en este momento, quieren crear una SAPEM para la producción de medicamentos. En vez de fortalecer lo que hoy existe, que son lo que vos decías, ¿no? No solo la CONEA, sino ¿cómo? Sino el Instituto Tomás Perón, que es un instituto biológico que en La Plata supo producir metformina para todos los centros de salud de la provincia de Buenos Aires, supo producir la vacuna BCG. En vez de fortalecer lo que existe, en vez de fortalecer la universidad pública para la producción de medicamentos, lo que hacen es la incorporación de capitales privados al sistema público. Van a poder acceder hasta un 49% de la SAPEM, desde ya que van a acceder al 49%,
Y los CELEA de la vida, los Velocopit de la vida, los que hacen negocio de la salud, no van a querer entrar a esas APEM para sacar un pedacito de ganancia. No, van a entrar precisamente para sacar el 600%, el 7000%, el 500.000% de lo que invirtieron inicialmente, porque están hechos para eso. Es como pedirle a un escorpión que no muerda, o sea, están hechos para eso. Entonces, no comamos piedra, y nosotros tenemos que explicarle a nuestros compañeros y compañeras con muchísima paciencia, a quienes tienen alguna expectativa en el modelo Kicillof, que el modelo Kicillof es esto: son miles de becarios en la provincia de Buenos Aires, son salarios de pobreza para docentes, para trabajadores auxiliares, para quienes sostenemos los hospitales y los centros de salud, es darle la espalda a compañeras como Verónica y Victoria del Astillero Río Santiago, despedidas de forma discriminatoria en una fábrica estatal, después de haber sufrido violencia de género y que le hayan dado la espalda, es estar en absoluta complicidad con las direcciones sindicales, y que las direcciones sindicales hoy estén promocionando a Kicillof presidente, como es el caso del secretario general de nuestro gremio, lamentablemente, y son muchas de las cosas que, bueno, que hay que empezar a cuestionar y a patear el tablero. Por eso, porque estamos en un punto de inflexión, porque las cosas están así, pero no tienen que estar así para siempre. Nadie, digamos, estamos en un momento en donde hay que discutir todo esto que plantea Juan, y en donde es mucho más claro, me parece, que todo tiene que ver con todo, ¿no? O sea, como que esta visión de que de levantar una bandera antiimperialista, la lucha contra el Fondo Monetario, bueno, tiene que ir de la mano de explicarle a cada uno de nuestros compañeros que no hay salud pública con sus trabajadores sin derechos, que no hay salud pública cuando echan a compañeras como María Bigot en el Hospital Posadas, y que el gremio mira para otro lado, que es una necesidad de recuperar los sindicatos. Bueno, para todo eso es que ponemos esta y todas las herramientas que estamos poniendo a disposición para discutir todo eso que tenemos por delante, esos desafíos que tenemos por delante, ¿no? Sí.